other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, nos espera hoy una conversación singularmente interesante en la que es de entrever alguna disparidad de criterios, algunas observaciones, algunas conclusiones diferentes y hasta opuestas, o no tanto, ya veremos. En todo caso, una conversación, por esto mismo, saludabilísima, estimulante y a ver si también amena y sugerente en este sábado 24 de marzo de 2018. Hoy hablaremos de Torrente Ballester, de Gonzalo Torrente Ballester, el muy notable escritor ferrolano, una de las figuras principales de la literatura española de posguerra, digamos de esa reconocida como generación del 36, aunque desde otras consideraciones coloquiales podríamos decir también generación del 50. Con todo, nuestra observación, en este caso, va a orientarse de manera preferente no tanto al escritor, crítico y ensayista, cuanto al aspecto ideológico, a su inserción política en el régimen surgido con el triunfo de los nacionales en la Guerra Civil. Y naturalmente reparando también en su biografía política anterior, durante la Segunda República y en los propios años de la Guerra Civil, y en definitiva, cómo no, con cuanto interese subrayar al caso por todos y cada uno de nosotros. Y deseo hacer un previo comentario, digamos, por concesión amable a la amistosa cortesía. A ver, sé bien, lo sabemos, estoy seguro, muy buena parte de nuestros espectadores, que en el ámbito ferrolano la figura literaria y biográfica de Torrente Ballester está asociada desde hace unos 20 años a José Antonio Ponte Far, que escribió mucho y bien acerca de don Gonzalo, y porque no es imposible que Ponte Far pueda tener noticia alguna de este programa, vaya en estímulo de decirle, en su caso, que de mi parte estaré encantado de invitarle para hablar de Torrente o de lo que pueda moverle a otro interés y que, por cierto, a falta de no coincidir en verle los últimos meses, es así que no tuve oportunidad de decírselo personalmente. Y mira por dónde es ahora ocasión. En fin, dicho queda. Prosigamos. Me acompaña para abordar todo esto a mi derecha Emilio Saldaña, al que la figura y la obra de Torrente, creo, le resultan interesantes, incluyendo sus aparentes contradicciones de haberlas. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y a modo de espíritu crítico, no sé si decir más lacerante, claro que sin perder ecuanimidad de mejor juicio, nos visita hoy Eliseo Fernández y Fernández, bibliotecario, investigador y estudioso de la historia más social, en particular en el ámbito ferrolano de los últimos 200 años. Y muy particular escrutador, por otra parte, de la figura política de Torrente Ballester antes, durante y después de la Guerra Civil. Eliseo fue, por demás, presidente del Ateneo Ferrolano, es colaborador habitual de este programa Crisol de Cultura y a mí me complace siempre muy de veras su presencia. Bienvenido, Eliseo. Buenas noches, Julio. Bien, vamos, si te parece, a entrarle a los primeros años de Torrente, a su infancia de Serantes,
a sus estudios iniciales en el Colegio del Tirso de Ferrol, naturalmente, y por ahí, todo seguido, ya transitamos hacia otras consideraciones de su vida, de sus inquietudes políticas, también, desde luego, de su obra literaria, de sus orígenes y evolución. Así que, en fin, adelante, Eliseo. Eu creo que Torrente era un personaxe moi significativo do que foi esa generación que decías ti do 36, de esa xente que era xente moi nova, pero no momento da Guerra Civil, pero moi activa, e xa estaban, digamos, metidos de cheo na vida política, social, cultural, de todo tipo, a nivel tanto ferrolán como galego, como mesmo a nivel do Estado. Algo que, ademais, para Torrente foi facilitado pola profesión do pai, que era mariño, e que tivo varios destinos nos quais Torrente foi, digamos, vivindo con el en Oviedo, en Bueu, en Ferrol, e entón, bueno, eso mal, bueno, naturalmente primeiro en Ferrol, que foi onde naceu, pero bueno, eso, el tamén despois viviu en Madrid, en Valencia, nunha época dun dinamismo cultural tremendo, e eu tamén sempre recordo como persoas desa generación, como Santiago Montero Díaz, que era, creo que algo maior que él, Ricardo Carballo Calero, ou unha persoa da que falamos xa en outro programa, Hildegard, que non era ferrolana, tiene unha ligazón con Ferrol. A través da súa nai, pois, nacen todos nesa época de 1910 e desenvolven a súa infancia e xuventude nos anos previos á ditadura de Primo de Rivera, na ditadura de Primo de Rivera e na proclamación da República, na cal xa son para a época de adultos, xente con 20 anos, no momento da proclamación da República, pois xa era unha idade para ter unha certa, digamos, sobre todo naquel tempo, non? Que había unha maduración seguramente das persoas un pouco anterior a que hai hoxe. E entón, eu creo que, sobre todo, me parece importante ese Torrente como formando parte desa xeneración, non? E como persoa representativa tamén do que significou a Guerra Civil como ruptura. Como se desfixo todo aquelo e foi outra cousa completamente distinta para moitos deles, para algúns mellor ou para outros peor. Sí, bueno, por supuesto el caso que describes en cuanto a la madurez y a esa evolución sin duda es del todo pertinente, hombre, hasta el punto de que Torrente se casa a los 21 años, 21 o 22, sí. Creo que tiene, ¿no? Sí. Creo que 21. Precisamente en Bueu y con una chica de Bueu, es decir, Josefina Malvino Lorenzo, ¿no? Es decir, con la que va a tener 4 hijos, por otra parte, ¿no? Es decir, después, más adelante, pues en fin, ya hablaremos de la segunda mujer, con la que va a tener bastantes más, ¿no? Pero, en cualquier caso, sí, lo de la experiencia de Bueu, yo tengo una particular debilidad por esa tierra, porque en cierto modo es la de mi línea materna, con lo cual, es decir, no exactamente Bueu, pero muy cerca, ¿no? En todo caso, el Morrazo, ¿no? Sí. Es decir, entonces, esa parte de Bueu la conozco, en fin, me resulta, digamos, particularmente emotiva para mí, ¿no? Con lo cual, el hecho de que Torrente haya tenido esa influencia que se ve en Los gozos y las sombras, por otra parte. Los gozos y las sombras es un trasunto bastante claro del aspecto, digamos, sociológico y emotivo y tal, y desde luego paisajístico y todo esto, de Bueu, ¿no? De aquel momento y de todo esto, a lo que acaso podemos referirnos después. Bien, vamos a ver, le vamos a decir a Emilio que nos diga algo, para, en fin, que a lo mejor quiere introducir así alguna cosa más o menos. Hombre, y ya le entramos. Yo creo que ya has indicado un poco cuál va a ser el vector del programa y de la conversación. La trayectoria ideológica de Torrente Ballester, que presenta ahí un quiasmo fundamental cuando vuelve de París y que, bueno, ha generado mucha controversia, que se proyecta sobre la validez, lo cual es complicado, sobre la validez literaria de su obra, que es el trasfondo que nos interesa aquí, porque si hablamos de la ideología de este señor es precisamente porque es un gran novelista, porque si no, si fuera otro señor cualquiera que hubiera hecho la misma trayectoria, pues no hablaríamos, ¿no?
y esa trayectoria es pasar de un compromiso bueno, anarquista o filoanarquista y galleguista a la Falange. Bueno, a ver, Hay que centrar ya el asunto. Vamos a ver, ¿no? Estupendo, ya tenemos ahí el asunto servido. Sí, yo creo que eso está un pouco no fondo, e digamos como historiador, un pouco tamén o que veía é que esa época non estaba demasiado tratada nas biografías de Torrente. Me parecía que esos anos e que ese aspecto máis político e ideolóxico que era deixado un pouco de lado, mesmo polo propio Torrente, que tampouco nunca ocultou algo que non se podía ocultar, que era a súa, digamos, inserción na Falanxe a partir despois do golpe militar, pero sempre acudindo a lugares comuns. Me metín en Falanxe porque me recomendou o padre Fermín, creo que era un cura que era do Tirso, porque él fora estudante do Tirso. Un cura, en efecto, en Bueu. Yo creo que fue en Bueu. Yo creo que fue, no, era un cura, un crego do Tirso. ¿Sí? Sí, un mercedario. En todo caso, quien influye de una manera marcada también, casi imperativa, creo yo, es el padre. Sí. Eu o que teño entendido é que cando el volve de París, porque claro, acaba de empezar a cousa, o pai o que a maña, a chegada entre Vigo e onde estaba a familia, que era a razón que sempre dixo el que tiña para volver, evidentemente, a mulleres e fillos, e o que o pai lle di explícitamente, mira, ten cuidado se vienes por aquí porque han matado a todos tus amigos, ou a muchos de tus amigos, e que esa razón, ese medo, foi o que lle levou a cambiar e pasarse a Falange. E, de feito, nunha entrevista, eu creo que con Dragó, na televisión, chega a dicir, yo me metí en Falange para salvar la vida. Entón, a súa justificación sempre foi, non foi unha justificación ideolóxica, nin de similitudes ou de, en fin, non, foi directamente supervivencial, o que sempre dixo el. Sí. O que pasa é que, bueno, aí el Torrente me parece que chega a principios de setembro do 36, entón a mellor algún amigo si lle mataran. Eso pero dicía que lle dixera o pai. O que me chamou sempre a atención é que el sempre recurre a eses lugares comuns e nas entrevistas sempre dá 3-4 datos que son sempre os mesmos, non? E eu creo que nunha persoa da complexidade, eu creo que na obra de Torrente se ve esa complexidade que non é tampouco Los gozos e las sombras non é un libro maniqueo de estos e dos outros, sino que aí está toda a complexidade dos personaxes, pois aí sí que simplificou e o fixo todo moi fácil, e eu creo que aí hai máis, moito máis, non? Porque, bueno, el viña dunha posición pro-republicana, cando se el era secretario, ou fora secretario do Partido Galeguista, non? Sí, el... E xa non era cando foi a París, deixou esa secretaría? Eu creo que xa non tiña a secretaría nese momento, tivera anteriormente. El empezara un pouco como máis republicano, no periódico, bueno, primeiro en El Carballón, que era un periódico de Oviedo, que foi onde fixo os primeiros pinitos de Claro, es que literarios. yo creo que es ahí donde debemos de empezar para reconocer. Yo ya voy diciendo, para que, en fin, porque no vaya a ser que después se me note mucho, que yo tengo una particular simpatía y una devoción literaria y admirativa por Torrente de siempre, y algún libro dedicado, por otra parte, como este de la saga Fuga de JB. No, bueno, la dedicatoria yo la enseño gustoso, pero no creo que se vea mucho, en cualquier caso, sí, en cualquier caso. Hace mención a una cierta amistad, en fin, yo creo que no sería seguramente para tanto, que sería una concesión cortés, pero creo que con alguna simpatía seguramente sí me miraba. Yo, en todo caso, con marcada devoción literaria. Y le decía a Eliseo hace un rato que tengo una particular debilidad por la biografía de Torrente en general, por esa biografía de aparente contradicción. La contradicción es una de las características fundamentales de una persona, digamos, de una inteligencia notable y con una personalidad cultural hecha. Es decir, de cualquier persona inteligente. A eso me refiero. Cualquier persona inteligente. Claro, es decir, la contradicción no está en la simpleza, no está en... No, es evidente que no está ahí.
En el caso de Torrente me parece muy bien la referencia al Carballón, porque sí, en efecto, con eso de que el padre era marino y era trasladado por razón profesional de un sitio a otro con alguna frecuencia, bueno, pues la familia cuando se va a Oviedo, ahí él empieza, él es muy jovencito, ¿no? Es decir, porque yo creo que Oviedo, creo que 17, sí, creo que es en el año 27, cuando llega... Ya llevaba 6 años escribiendo. Porque él contaba que había empezado a escribir por una apuesta con un niño del colegio ahí con 7 años que sí, apostaron una peseta a que no era capaz de escribir una historia y él pues dijo, pues sí, pues la escribo, sí, pues ganó la peseta. Tamén se contou un episodio de que, me parece que en Santiago, cando xa está estudiando, que fai unha queima de todo o que escribí. Eso sí. Porque eso bueno, considera falta de calidad. De tempo en tempo queimaba todo. En todo caso desconocía lo que tú acabas de citar y no sabes cómo me complace, porque yo, a falta de no ser Torrente, tengo una experiencia parecida. Bueno, por cierto, él escribió una historia de vaqueros. Decía que era horrible, después con el tiempo... Ay, por favor, no sigas por ahí porque la mía es idéntica. La mía es idéntica. Bueno, una unidad de destino, lo vuestro. En cualquier caso, sí, es verdad, él empieza en el Carballón y en realidad en Oviedo es donde empieza a sentirse movido a consideraciones, es donde descubre en realidad las vanguardias desde el punto de vista artístico y en cierto modo sociopolítico, las vanguardias. De hecho, el surrealismo, que lo tratamos aquí la semana pasada, el surrealismo era digamos, se podría decir su primera convicción desde el punto de vista filosófico, político. Hombre, porque fue la vanguardia más rupturista de todas. Y por cierto... Si no contamos nada, o lo contamos como un precedente del surrealismo, el surrealismo es realmente la gran vanguardia. Comparado con las demás, son pequeñitas todas. Claro, en efecto. Bueno, la inspiración es dada, pero eso es otra cosa, eso fue la semana pasada. En cualquier caso, viene muy a propósito decir esto, porque yo ya aprovecho para introducir, a ver si con un cierto afán de provocación, ¿no? Es decir, pero lo digo muy en serio. Lo dije la semana pasada con ocasión del surrealismo, hubo un momento en que dirigiéndome, desde luego a los espectadores, pero a Guillermo en particular, le dije, cuando el término fascista no tenía una connotación peyorativa. Sí. Voy a repetirlo ahora porque es muy importante, es decir, en la época a la que nos referimos, que estaba la Revolución Rusa por una parte, la experiencia comunista, por cierto, para los anarquistas ya veremos con qué resultado, ¿no? Sí. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Y el fascismo italiano, el término fascista no tenía una consideración peyorativa de ninguna manera. Era una opción política como otra cualquiera, que a los ojos de un comunista naturalmente no era bien vista, y viceversa. Eso te iba a decir, que non tiña connotación negativa en un ambiente moi xeral, pero en determinados ambientes sí que xa tiña. Pero no, a ver, vamos a ver. Lo que nos ocupa hoy es Torrente, pero ya que dijimos esto, permitidme decir esto, que me parece que es algo que se dice poco, o se sabe menos, o no sé cómo decirlo. La consideración del término fascista al día de hoy, cómo se utiliza de una manera despectiva, de una manera marcadamente despectiva, más que humillante, en fin, y todas esas cosas, lo peor que le puede pasar a una persona, en fin, es una cosa increíble. Eso, vamos a ver, eso es una consigna de Stalin en los años 30. En los años 30, Stalin, por ver el avance precisamente del movimiento fascista, en su caso el nacionalsocialismo alemán, dice de manera pública a todos los partidos comunistas, a la Internacional Comunista, les dice, usen del término fascista, ¿contra quién? Le dicen, ¿contra quién? Y dice, contra todos los que no sean los nuestros. Y después matiza y dice algo así como, bueno, o compañeros de viaje. Bueno, pero eso pode ser verdad, pero realmente despois, cando se conoce os efectos do fascismo e da Alemania nazi, é cando o término se convirte universalmente negativo. Vamos a ver, porque a raíz hoy nos ocupa Torrente, pero vamos a ver, podemos cerrar el comentario de este modo. Todos sabemos el resultado del comunismo también. Curiosamente, tiene una magnífica prensa
Bueno, al día de hoy. en fin, no tiene las connotaciones tan negativas que tiene Claro, la acusación de fascista. Es, en efecto, y es increíble. Y digo, todos sabemos el resultado, y digo en términos genéricos, pero de toda generalización. Igual desde el punto de vista del logro económico, social, de avances, que también después de eso que el fin justifica los medios. Es decir, es que es algo realmente asombroso que una perspectiva tenga una consideración de ese orden tan despectivo y la otra lo tenga pues casi complaciente. Pero en fin, también, yo de eso no puedo... Según de quién se trate. No, bueno, pero digo en términos, en fin, en los términos que... Sí. No, lo digo, vamos a ver, todo esto, ya volvemos a Torrente, si os parece... Claro, todo esto lo digo porque, en fin, las vanguardias, todo esto, en las vanguardias, el surrealismo, hablamos de Marinetti y el futurismo. Sí. Esto, claro, es que esto, a ver, entonces, cuando Torrente empieza con todo esto, claro, a los 17 o 18 años, por muy sagaz e inteligente que se sea, hombre, el cerebro se tiene como una gaseosa, más o menos, ¿no? Quiero decir... Unha época da formación, digamos... Claro, política, la efervescencia, social. ¿no? Sí. Hay una efervescencia y un situarse, ¿no? En el situarse desde un punto de vista tal. Entonces, bueno, él, con esos viajes que acabas de citar, por ejemplo, en Madrid, pues... en la residencia de estudiantes, conoce a García Lorca, Alberti, es decir, empieza a tener... También creo que iba a tertulia de Valle-Inclán, iba a la tertulia de Valle-Inclán, precisamente con Dieste, por ejemplo, con Dieste, o con Maside, con el pintor Maside, que también iban... Claro, es decir, entonces... Gallegos en Madrid. Sí, en efecto. Sí, era unha tertulia. Sí. Bueno, sí. Iban varios galegos a esa tertulia. En efecto. Y cando él colabora en La Tierra. Claro, y empieza a colaborar en La Tierra, que estoy de acuerdo, lo hablamos hace un rato, era un periódico de corte filoanarquista, yo creo que se hizo así en términos anarquista, pero yo creo que tiene matices, seguramente, ¿no? No, que era un periódico que xa houber experiencias anteriores, era unha empresa editorial, e aí estaba, me parece que era Mariano Sánchez de Roca, que fora quen o metera tamén, me parece que no Carballón, que entón é a ligazón que hai pola que ele entra en La Tierra, e estaba por aí Cánovas Cervantes, que era Salvador Cánovas Cervantes, me parece que fora o director do periódico, que as malas linguas que le chamaban ni Cánovas ni Cervantes, era, porque decían que non tiña ninguna cosa nin a outra, e este periódico era unha empresa xornalística que en determinado momento se posicionou moi fortemente a favor dos anarquistas, pero tamén porque había un nicho de mercado aí. Era un diario que se publicaba, de feito, a partir do ano 33-34, deixa de dar cabida aos comunicados dos sindicatos da CNT. Pero por que o anarquismo pendía? Claro, eso se pasara con España Nueva, que era un xornal que se publicara en 1920, que chegara a un pacto coa propia CNT, como tiña periódicos suspendidos, pois decían, pois metede todos os comunicados e toda a información a mandades ao noso xornal, que aumenta a tirada exponencialmente, grazas a que había, pois, na época da Segunda República, pois casi 1 millón de afiliados da CNT. Xente bueno, que... tamén hai que decir que la cabecera ayuda, porque La Tierra, eso sería pasaría por anarquista, claramente. El título, La Tierra. Ahí había sí, porque todo lo que venga que ver con la naturaleza, ¿no? Con ¿no? Claro. Ahí había anarquistas, universalismo. Había republicanos así, digamos, un republicanismo así federal, tipo Balbontín, que despois foi do PC, Barrio Vero, bueno, unha xeración tamén de xente bastante potente. E é onde colabora Torrente con artigos máis ben literarios, sobre teatro, crítica de cine, que era algo tamén que chamaba moita atención. De cine e de teatro. Sí. Una de sus vocaciones, tal vez era principal, la del teatro, ¿no? Ya hablaremos. Aí él asinaba como... a veces como Torrente Ballester, pero tamén como Freire de Cal, que eran dos pseudónimos que utilizaba. Va a firmar en arriba, después, en el periódico arriba, va a firmar con el Freire de Cal. Que creo que era unha parte do apelido, non sei se materno, bueno, creo que era algo, tiene que ver con algo familiar.
un apelido... Sí, yo creo que, bueno, eso sería ya una nueva coincidencia con Torrente. Yo ya no sigo hablando de coincidencias. Entón, porque, en fin, aí o que se vislumbra esa simpatía republicana, anarquista, pero realmente a militancia que lle coñece é a que decías ti, no Partido Galeguista. El está no Partido Galeguista, non me parece que era no 33, ou así xa figura con un cargo directivo, e el vai aí da man de Carballo Calero. Era, digamos, nese momento era o seu gran compañeiro de fatigas. De feito, el cando veu aquí empezou a traballar, creo, cando retornou ao Ferrol, creo que foi no 32, empezou a traballar en La París, na Academia de Rapariz, pero el enseguida ten un proxecto para facer un colexio con Carballo Calero, precisamente, claro, sí. Claro. Proxecto que nunca chega a nada. Bueno, chega a haber un Centro Cultural Politécnico Ferrolano dirixido por Torrente, que eu creo que viña dese proxecto común, pero que empeza a funcionar no 36 ou no 37, e xa Carballo Calero xa non estaba. Porque unha cousa que dixo sempre Torrente era que ele era profesor. Era profesor, además se consideraba un bo profesor, e a literatura era unha cousa que facía nos seus ratos libres. Sí, de feito, bueno, eu creo que tuvo unha vida laboral como profesor sempre permanente. Sí, desde el primer momento. Sí, porque además fue un alumno brillante, en fin. E en moi diversos ámbitos, porque foi tanto instituto, na Escola de Guerra Naval, universidade... Así es. Por cierto, ahí ya volveremos, naturalmente. En cualquier caso, como ya citasteis un par de veces lo del partido galeguista, y yo no dije, esta boca es mía, es decir, lo voy a decir ahora. Vamos a ver. No lo digo desde un punto de vista de cuerpo argumental, sólido, pero tengo yo noticia alguna, la que podáis también tener vosotros, no diré que no, pero de que en realidad él, que en efecto fue secretario local del Partido Galeguista, todo apunta, las noticias que yo tengo, noticias de cierta solvencia, apuntan a que no era precisamente una convicción personal muy arraigada, que era más bien una concesión a amistades, posiblemente a Carballo Calero, es decir, que estaba allí porque se lo pidieron, no por tener una convicción arraigada. Pero bueno, esto sirva para el debate. El fai algunha conferencia, o sea que, bueno, non sei, é difícil, porque eso realmente é o que me chama a miña atención, de que el mesmo na propia biografía del, o sea, na súa, no que escribiu, no que contou en entrevistas, nunca narrou, por exemplo, isto. É algo que el, pues, non diría que ocultou, pero bueno, que non, probablemente fora unha lembranza mellor, pois que non era grata, polo cambio que despois se deu, porque, por exemplo, creo que a amistad con Carballo Calero se perdeu casi completamente. Bueno, sin embargo, yo la amistad con Carballo Calero no sabría decir, pero lo que sí hay, de una manera inequívocamente solvente, documental y probada, y por cierto ya va apuntando y prefigurando un poco la figura, como diría, moral de Torrente Ballester, es que precisamente, yo creo que ya durante la guerra, esto ya no lo sé con mucha precisión, pero en todo caso después de la guerra, ante juicios más o menos sumarios por parte de los tribunales militares, naturalmente, por responsabilidades, seguramente con suerte de pena de muerte, fácilmente, compañeros de él, del Partido Galeguista, él habló a favor de ellos. Sí. Y a muchos, bueno, no sé cuántos, pero a algunos, su testimonio resultó decisivo para que no tuvieran, en efecto. Lo cual yo creo que ya, en fin. Sí, aí eu teño constatado polo menos dous casos, un o propio Carballo Calero, que o Carballo Calero me parece que o collen en Andalucía ao final da guerra, e entón o xulgan, e aí eu quise consultar a causa e mandarme algunhas páxinas, pero non estaba, pero creo que na biografía de Carballo Calero mesmo conta que houve un certificado favorable, porque non era tanto testificar, os suizos militares non tiñan a parte... El procedimiento puede ser outro. Sí, no, porque son sumarísimos. Sí, claro. Bueno, algúns son sumarísimos, outros non, pero
eu teño lido tamén o de que foi a falar no suizo a favor de... Eu teño un pouco de constancia de vendo actas de consellos de guerra, falan os acusadores, fala o defensor pouco, e se sustancia con bastante rapidez o asunto. O que había, que era o que influía realmente, o que pasa que tamén a veces o de que salve a vida ou non, eso o poñería sempre un pouco entre aspas, eran os certificados de boa conducta. Entón, nese caso, pois, para Carballo Calero, el fixo un certificado de boa conducta, e despois tamén, no caso dun anarquista de Santiago, Cesario Briones, pois tamén hai un certificado, eso teño visto eu a causa judicial que está aquí no arquivo, para facer un pouco de publicidade aos arquivos que hai en Ferrol, no arquivo de intermedio noroeste da Avenida do Rei, pois aí está ese sumario, e nel hai esa certificación no que Torrente di que, pois, que os axudou, que, bueno, que tiña boa conducta, que non se, digamos, tivera actitude violenta antes da guerra contra os dereitistas, ni nada. Que nese caso, ademais, ese Cesario Briones conta con certificados favorables de José María Castroviejo, de Santiago Montero Díaz e de personaxes moi relevantes. Nese caso, seguramente, si sería importante, digamos, a testemunha para... Porque, de feito, o propio Carballo Calero, me parece que en algunha entrevista di que o certificado que lle fixo Torrente que non lle foi moi favorable porque daba algún dato da súa militancia que non figuraba no proceso ou algo así, pero bueno, quizáis fora un testemunho sesgado por esa mala relación que parece que tiveron despois do final da Guerra Civil. Ya. Entón, bueno, estábamos no Partido Galeguista. Sí. E claro, esa militancia é difícil, precisamente porque el non a contou, realmente non o explicou. Sí, por eso digo, yo la noticia que tengo más o menos, noticias más o menos, a mí, vamos a ver, a mí en todo caso me cuadraría el personaje que no tuviera un particular fervor y que sí tuviera una cierta concesión de amistad. En cierto modo, no sé si resulta decisivamente relevante para Hombre, está claro que nas vanguardias que había tamén naquela época había tamén xente de militancia galeguista que estaba tamén moi a vanguarda e había algún que el coñecera como Xoán Carballeira en Bueu, que foi un dos testigos de súa boda. Entón, tamén hai xente que fala de que esa influencia galeguista tamén viña da parte da tertulia de Valle Inclán e Dieste e tal. Entón, nese mundo, digamos, onde ele estaba entrando, había un pouco, os galeguistas estaban moi metidos. Entón, non sei se el quixo asimilarse a eso, que foi por iso que militou no Partido Galeguista, ou foi algo máis vocacional, máis sentido. Non sei, é complicado. Bien, vamos a ver, el comentario que tú hacías, por cierto, por recoger otra parte de lo de París, cuando dices que se va a París, eso tiene, perdón, eso tiene no menor importancia, creo yo, porque resulta que el periodo en el que se va coincide con el de mayor virulencia en la calle, desde el punto de vista de los enfrentamientos y tal, lo cual él se evita eso. No digo que se vaya a París por este motivo, él se va becado, él se va becado por la universidad. Va a hacer la tesis. Claro, en efecto. Lo que ocurre es que se evita esa circunstancia de ese momento, esos enfrentamientos, y yo creo que después va a haber alguna evocación no menor en la novela de Javier Mariño, que evidentemente pasa por París, pero también pasa por París después, más adelante, Filomeno y Pesar. Es decir, pero Javier Mariño de una manera particular, que yo creo que es una novela a la que él creo que después miró con cierta distancia. Dicen, a mí me extraña, porque... Creo que incluso din que hai unha reelaboración que él nunca, digamos, asumiu que era unha... Pero parece que cando se reedita nos anos 60 ou por aí, cando xa Torrente é un escritor... E cando xa non hai o problema de censura que houve na primeira edición. Sí, e entón hai algún cambio, pero él nunca di que é unha edición nova.
curioso. Pero sí que parece ser que os expertos din que é unha novela que está reelaborada na súa publicación, porque cando Torrente publica Javier Mariño non era era máis coñecido pola política que pola nesa época que pola 30 anos, que pola que literatura. chega certa zona e certo recoñecemento. Feito, di que cando se vai a Norteamérica de profesor Albany, sí, Albany, pois que é un pouco un froito do despeito de que aquí non nos recoñecen o seu labor literario e a cousa, así, non se conta. E despois mira. Sí. Sí, no, sin duda, sin duda. En cualquier caso, yo ya dije hace un rato, y ahora repito, él tenía una vocación de dramaturgo inequívoca. A él el teatro le gustaba particularmente. Como autor y como crítico. Sí. Bueno, como crítico yo tengo que decir que tuve ocasión de leer algunas de las críticas de Arriba, en su momento, y eso es, para mí, desde luego, es que son deliciosas, es decir, por muy diferentes motivos, a veces de una manera muy corrosiva, otras más complacientes, pero siempre deliciosas desde el punto de vista del tratamiento, de la observación erudita de ese conocimiento, ¿no? Él, yo creo que tenía un alma de dramaturgo inequívoca, nunca, por otra parte, negada, muy al contrario. Pero que nunca tuvo un gran éxito teatral. No. De hecho, yo creo que ninguna obra de las suyas, escribió 6, 7 u 8, sí, ninguna fue representada, creo yo. En todo caso, El viaje del joven Tobías, que es la primera, sí, del año, creo que 37, hablo de memoria, 37 o 38. Sí. Es decir, El viaje del joven Tobías ya empieza a ser, por cierto, ya que hablamos de Javier Mariño, con El viaje del joven Tobías, claro, en el viaje, el argumento propone una realidad de incesto. Sí. Y aquello es inmediatamente, claro, no es que sea mal visto, sino condenado desde el punto de vista eclesiástico, ¿no? Sí, tenía que censurar también la Biblia, María Mon. Y quien, claro, sí, bueno, pero sí. Pero en fin. Y quien precisamente sale con un argumento parecido al que tú acabas de aportar, es Serrano Suñer. Habría leído el Antiguo Testamento. Sí, Serrano Suñer sale en defensa de Torrente diciendo, hombre, tampoco es eso, ¿no? Es decir, algo así. También gana un premio de autosacramentales. Sí, El casamiento engañoso. El casamiento engañoso, sí. Son las primeras obras que... Sí. De hecho, el viaje del joven Tobías es un misterio teológico representable, según el subtítulo. O sea, Claro. Porque él decía que uno de sus temas, no me acuerdo en qué entrevista le preguntaba, ¿cuáles son los temas realmente de su novelística? Decía, el amor, el poder, que es una cosa que no entiendo, decía, y la relación del hombre con Dios. Era uno de sus temas. Sí, sin duda. Es decir, creo que está, pero perfectamente definido lo que dices. En todo caso, en El viaje del joven Tobías, y después algo más tarde, con el propio casamiento engañoso, aunque ya, en fin, y después otras, pero él lo que pretende es hacer, ya lo había hecho en cierto modo, hablo ahora de memoria, a ver si después por aquí, por estos apuntes, tengo yo algo, pero me parece que hay una referencia previa a lo que ha de ser el teatro futuro, y ya no digamos el futuro. Creo que hay un artículo que así, el futuro en el nuevo estado. No sé qué de la dramática futura. En efecto. Hay un artículo, un trabajo pequeño que fue el Sí, claro. Eso forma parte de su inquietud, ¿no? Igual que sus novelas de carácter ensayístico, más o menos como el Don Juan, por el que él tenía una devoción particular. De carácter intelectual. Una devoción particular, y yo creo que del todo explicable, quiero decir. Yo creo que su reivindicación... No era solamente una cuestión personal, él sostenía objetivamente que era una de las obras de prosa poética más importantes del siglo. Lo dijo una vez en la televisión. Sí. O sea, no tenía abuela. Claro que lo dijo ya mayor. Lo que pasa es que estas primeras obras de Torrente realmente son en cierta medida un fracaso. Porque o fracaso precisamente de Don Juan, da recepción crítica e de público, de ventas de Don Juan, é o motivo, polo visto, da fuxida a Albany. Porque realmente
é un escritor do réxime nese momento, porque el chega a Ferrol, se mete en Falanxe e digamos que non entra de militante de base. Claro. Pero ele podía ter éxito crítico e non de público, ou de público e non crítico, pero non ten ningún dos dous. No, el único, está un pouco frustrado. eu creo que nesa época tamén é un escritor un pouco elitista ou vanguardista, pero ten o éxito de o recoñecemento dos pares, que este sí, grupo, nada, o grupo de Burgos no que el máis ou menos se Sí, integra. las revistas Jerarquía, pero claro, crítica non. Pero él Escorial. Él publica digamos en el pueblo gallego, figura un 37, me parece 38 como colaborador nacional, y eso significaba que os artigos que él publicaba ali se reproducían en casi toda a prensa, lo que ainda non se chamaba el movimiento, pero que era en toda a prensa máis ou menos pro-falancista. Curiosamente, claro. El gran éxito es una novela, la más intelectual de sus novelas intelectuales, que es la saga Fuga. Sí, claro, Sí. sí. Bueno, yo creo que la saga Fuga, ahora a ver si volvemos al torrente ideológico enseguida, pero yo creo que la saga Fuga es la consecuencia de una madurez literaria plena. Ya, Es pero yo decir, me refiero a lo sorprendente que es que eso sea un éxito de ventas. Ah, sí, Que era bueno, eso es otra una cosa. sorpresa incluso para Sí, él, que sí, lo decía, seguramente sí. porque Los Gozos y las Sombras, pues al fin y al cabo, está más en sintonía con el realismo del 19, para entendernos. Eso es más lógico que se vendiera bien y que se hiciera una serie de televisión y tal. La saga Fuga es una novela difícil. Sí, bueno, de la saga Fuga ya es que me estáis poniendo entre que la No, tengo bueno, aquí al eso- lado y tal, pues yo creo Y que ya dedicada, en la ¿entiendes? próxima recomendación de libros, no sé si no vamos a hablar de la saga Fuga, es decir, o en las próximas, ¿de verdad? Porque claro, sí, vamos a ver, por cierto, una curiosidad simpática, antes de que se me despiste, que se me acaba de ocurrir ahora. La saga Fuga de JB, no sé con qué fundamento suficiente, o no tanto, pero los JB son varios personajes en la saga Fuga, desde un obispo o un poeta hasta un traidor, hasta decir, ¿verdad? Son varios los personajes, bueno, y José Bastida, naturalmente, que con su novia Julia, pues, en fin, su amada Julia. Sí, porque es la saga Fuga de, no de los JB. No, claro, de JB, de José Bastida. Sí. Pero quiero decir, en esta recreación fantástica, ¿no? Pues se dice que JB fue una referencia del whisky que solía beber Torrente. ¿Quién sabe? Bueno, a saber, Puede ser. a saber, en todo caso, José Bastida le cuadra mucho, y claro, José Bastida y JB, es decir, en todo caso evidencia que era un hombre de buen gusto, que por otra parte ya lo sabemos, ¿no? Es decir, bueno, volvemos, si os parece, al más, claro, porque ya estamos en el año 37, ya está en Falange, se afilía a Falange, allí toma contacto con los intelectuales de la vanguardia falangista, en las revistas Jerarquía, Escorial, que decía hace un rato. Que él se reconocía más afín a un grupo que consideraba minoritario, ante una pregunta que le hacen alguna vez, minoritario dentro de la Falange. Había una Falange mayoritaria, más reaccionaria y más, bueno, que es lo que todo el mundo identifica como Falange, pero luego había un grupo minoritario más revolucionario, digamos, o más radical, o más progresista, si queremos, que estaría constituido por todos estos señores con los que él se identifica, primero con Ridruejo, pero alrededor de Ridruejo de una manera inequívoca, quizá lo no, y alrededor los demás, pues Tobar o Laín Entralgo. Laín Entralgo, Luis Felipe Vivanco, es decir, es que, en fin. Los de la foto esa famosa. Claro, hay por ahí una foto en efecto, que comentábamos hace un rato, ¿no? Ese grupo de Burgos. Sí, el grupo de Burgos. Pero él entra Pues la encuentras. aparte da influencia do padre Fermín, que ese que Fermín es el cura, ¿no? Sí. que parece que tamén o gran padriño era Jesús Suavos. Y ahí aquí tenemos la foto, yo no sé si la cámara lo va a recoger suficientemente, es en blanco y negro, pero no es sé. esta en blanco y negro, en la que aparece con Sí. esta que se estoy... ve en el centro exacto a Ridruejo, y al lado Laín, y al otro lado, no sé quién está. Bueno, y él está ahí como Rodrigo Uría. metido debajo.
Sí, Tobar, sí, en fin. Sí, como debajo de Tobar ahí metido. Claro, Sí, claro, siempre parece sí, así un poco sí. agachado. Sí, sí, así es. Y por supuesto Ridruejo, que creo que ya lo dijiste, ¿no? Por supuesto Ridruejo. Ridruejo es la gran referencia de él, lo hablamos hace un rato, es decir, una referencia, podríamos decir que casi emulativa, ¿no? Casi emulativa. Todos ellos tenían desde una cierta élite intelectual, sin duda, Hombre, claramente. pero claramente, marcadamente, el caso de Tobar, por ejemplo, Pues es imagínate. impresionante. O de ¿no? Laín. O de Laín, impresionante. Pero también tenían una preocupación social inequívoca, de ahí ese fermento revolucionario que representaba la Falange y que después, naturalmente, se disolvió como azucarillo. La Falange domesticada, llamaba Sí, el grupo mayoritario. sí, yo creo que lo citaba de este modo hace un momento, ¿no? É difícil desentrañar tamén esa parte ideolóxica, porque realmente Torrente decía que el se afiliou a Falange por medo. O que pasa que despois dá a impresión de que asume completamente, pero eu creo que en certa medida hai unha figura que é a de Montero Díaz que é distinta, non? Porque fai a mesma evolución que Torrente, pero non é unha evolución que se poida decir oportunista, porque Montero Díaz, Montero Díaz do 32, e sobre todo polo tema do Estatuto Galego, pasa do PC, do Partido Comunista, a militar nas Jons. Claro. En cambio, Torrente é no 36 cando dá ese salto. E claro, aí sempre hai, digamos, un pouco a idea feita de que pode haber, digamos, certa proximidade ideolóxica entre certo anarquismo e o fascismo. Claro, lo decíamos hace un momento. Pero bueno, pero eso Bueno, pero non quita que unha vez dentro poda sentirse máis atraído e sentirse máis identificado se con coloca algunhas máis cousas con as que se encontra sí. ali dentro de ese grupo de Burgos e desa ideoloxía afín. Sí, pero él realmente, digamos, él dá un salto completamente, unha voltereta. Bueno, yo respecto a eso tengo que decir que naturalmente estoy bien lejos de negar lo que dices, ¿no? Que no, pero yo no tengo noticia de, no me coincidió de esas manifestaciones de que explique que por miedo que se afilia a Falange. Lo dijo varias veces, ¿eh? Bueno, pues a mí no me literalmente una de las veces no me por salvar la vida. Por miedo, por indicación do pai, porque me estaban matando amigos. Exactamente, eso tamén o di alguna vez. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, yo eso es lo que vería menos verosímil en la biografía de Torrente, es lo que menos me cuadra. Yo creo, en primer lugar, yo creo que él tiene derecho a haber sido falangista. Vamos, faltaría más. Es decir, es que me parece increíble. Es decir, él tiene derecho a esto. Quiero decir, derecho histórico, generacional, intelectual, tiene derecho. Ahora, lo fue por otras razones. También se habla de Cunqueiro, con el que él, por cierto, Torrente tenía una particular amistad con Cunqueiro. Es decir, uno de sus amigos más hondos. Hombre, hay unas afinidades en ese tipo, digamos, de, comillas, realismo mágico. Bueno, y se habla, sí, en efecto. Y se habla de Cunqueiro también. Bueno, yo creo que no. Es decir, vamos a ver. Bueno, Cunqueiro, por el que yo tengo una particular devoción literaria y que cualquier día sacaremos de paseo en el programa, porque será que no lo merece. Es decir, particular devoción, está claro. Bueno, en su momento él dirige la revista Vértice de Falange, pero una magnífica revista, por otra parte, sobre todo desde el punto de vista de la presentación, la maquetación, extraordinario. Se hacía en Alemania. Pues a lo mejor es eso. En la Alemania entonces. Sí, en la Alemania entonces. Bueno, pues fue director de la revista. Pero es que Cunqueiro escribe una oda a Franco. Sí, lo del caudillo que es el sol, ¿no? Esa famosa. Escribe una oda a Franco. La oda a Franco. Que, hombre, si a mí no me parece bien lo de los versos de Antonio Machado Alister, pues la oda a Franco de Cunqueiro, pues tampoco me parece de interés para la obra de Cunqueiro. Pero que tenga que escribir una oda para acreditar, para perder el miedo,
Bueno, a mí me parece, eso no me parece. A mí, bueno, me parece una sobreexageración todo. Es decir, simplemente forma parte de unas ciertas convicciones. Yo recuerdo, y ya os paso de inmediato, yo recuerdo uno de los momentos que me puso de muy particular mal humor, el maltrato, porque creo que puede ser así dicho, de Torrente, fue en una ocasión en la que un niñato, que lo era entonces, no hoy, Manolo Rivas, el escritor Manuel Rivas, y por el que tengo yo particular respeto literario e intelectual y personal, por supuesto, pero digo, en aquel momento, un niñato, era muy jovencito, le hace una entrevista a Torrente y casi lo acorrala diciéndole, bueno, a ver, ¿usted cómo es que fue falangista? Es decir, bueno, más o menos dicho así, ¿no? En sentido, claro, a mí eso me parece tremendo. A lo mejor es cuando, en esos momentos, un Torrente ya vencido por la edad empieza a decir cosas como lo del miedo, porque es que, y me parece, repito, tremendo. Él no tiene nada que justificar, y menos a mí. Pero bueno, pero a lo mejor a Manolo Rivas. No, claro, no, por eso digo a mí, Cada y uno, menos ¿verdad? a mí, pero bueno, no faltaba más, Sí. Es decir, no faltaba más. Entonces, Eu creo que el tamén, nunha época cando el, digamos, se empeza un pouco a cambiar as tornas, na época de transición, pois eu creo que el non asume ese, digamos, eu nunca lle vin que asumira realmente un ideario falanxista, como el di máis ben, eso, do medo, e despois había dous bandos e eu escollín un. Eu creo que aí o que está tamén, é algo que tamén pasou, foi E tamén di que cae en zona nacional porque él está a súa familia. Claro, bueno, pero él, si bueno, estuviera en Villajoyosa, decía. Bueno, pero aí hai unha salvedad. Él estaba en París. Sí, bueno, pero él retorna. volve precisamente Bueno. onda familia que estaba en zona Sí. nacional. sí, Claro, pero digamos, se tivera medo, si fora, digamos, un idealista de tal cual, quedaría, tal cual. iría Eso estoy a yo Barcelona, diciendo. Eso estoy yo diciendo. ou iría, él ven aquí. Eso estoy yo diciendo. Él ven aquí. Claro. Él ven aquí e ven, sí, evidentemente, porque tiña xa dos fillos. Sí, Estaba a muller e os fillos aquí. Claro. El volve. Que hai, a miña teoría, eu creo que el lle pesa, aparte de, pues, que o medo, hai o tema religioso, por exemplo. É un tema no que moitos intelectuais que foron de esquerdas na Segunda República, que a hora de escoller bando, escollen o bando nacional. Cunqueiro, outro caso, por exemplo. Sin duda, sin duda. Xente que con unha formación católica e que se encontran incómodos diante do anticlericalismo dos republicanos. Explicablemente. Sí. Claro, Pero bueno, pero porque los extremos de ese anticlericalismo, anticlerical puede ser cualquiera que critica al obispo, pero estos eran los que quemaban iglesias. En efecto. Pero eu creo que en efecto. personalmente... De las 500 iglesias de Barcelona, el otro día dejaron 10 sin quemarlas. Se quemaron 490. Ya, bueno, pero no fue por... En fin, es que no les dio tiempo. Bueno, claro, a lo Sí, mejor no. las 10 esas últimas o no las encontraron, igual estaban escondidas Claro, por ahí las No, iglesias. tamén se utilizaban como graneiros ou como Sí, almacenes. sí, Era- justo. Pero eu creo que ese, digamos, e logo un factor de clase tamén. Unha familia de un mariño, pois el viña dun ambiente, Claro. estudiar no Tirso, Sí, su Tradición tradición amistades e familiar, tal. familiar, La aboas, tradición familiar, que por ten moita supuesto. relación, Sí. eran xente religiosa, como todas as aboas Sí, de entón, finais claro, do Zanón. él está, digamos, situado nun espectro social máis próximo ao bando nacional. E el se sitúa aí. O que pasa é que eu creo que Torrente non debía estar moi satisfeito desa, digamos, dese cambio, porque os dous Orgulloso, testigos moi da boda orgulloso, ¿no? de Torrente foron Xoán Escarballeira, Juan de la Cueva e Francisco Escaneo, que é el cubano, bueno, é outro asunto del cubano en efecto, en los gozos y las sombras. Así e os es. dous foron executados. Claro, o gran amigo del, Carballo Calero, pues rompe completamente a raíz de... Entonces, eu creo que él... Bueno, lo que ocurre... E aparte, lo- él chega tamén a un ferrol no cal non hai guerra civil, o que hai é represión pura e dura, e eso... Sí, porque Sí, se gañan sí. a- E nos momentos que Polsamente. están matando a xente, Torrente e Ballesteros
o que está falando los mítins a favor de Italia, mítins a favor de Alemania, mítins... eu creo que incluso está, ou se lle chama o grupo promotor que hai para que lle chamen a Ferrol del Caudillo. O sea que... Bueno, eso sí que por ahí sí que ya... El Ferrol del Caudillo. Por ahí sí que ya lo desconozco. Hemos perdido... Bueno, a ver, vamos vamos a concederle un respiro, una cierta tregua a la figura de Torrente, en fin, a la figura literaria, histórica y todo esto, y ya es de ver que también política, que en esto estamos, ¿no? En fin, ahora es tiempo claro para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy, ya transcurridas unas semanas de su fallecimiento, y porque oportunamente anunciamos que nos ocuparíamos en glosar su biografía y su obra artística, me parece de hacer uso de este espacio para dedicárselo al pintor Lugrís Vadillo. Bien, Urbano Lugrís Vadillo, nacido en Vigo en 1942, afincado en Coruña, en Mera, en el puente de un barco vivía, que eso es impresionante. Sí, vivía compró un barco y lo plantó allí en... Sí. Yo le conocí personalmente, en fin, lo suficiente como para tener una referencia de su bonomía inequívoca. Tú algo también, sí, yo también. Emilio, no sé si tú, no. Es decir, bueno, pero puedes creernos lo que te digamos. Lo del puente del barco, eso es impresionante. Que se quejaba que le daba muchísimos gastos de mantenimiento, porque claro... Bueno, claro, por supuesto. Se estaba cayendo y oxidando, porque eso era, el sitio de un barco no es realmente un monte. Por cierto, no sé si, en fin, si tendrá oportunidad... Era como el barco de Chanquete, ahora que lo pienso. Sí. Se habrían inspirado a lo mejor los de Verano Azul, el Lugrís. Bueno, no lo sé. En todo caso, tú sabes que el Lugrís y el mar era todo uno y lo mismo, ¿no? Ya le venía del padre. En efecto, claro. Bueno, es que yo creo que del padre le viene casi todo. Bueno, y lo de a su pesar, porque él, como no se llevaba bien, tuvo una relación muy edípica con su padre. Sí, cierto. Sin embargo, hay que decir que su última exposición, creo que fue rigurosamente la última, en fin, y es de celebrar mucho eso, fue una conjunta en la que se habilitaron obras de él, de Urbano Lugrís padre y de Urbano Lugrís hijo, y además se tituló Urbano Lugrís Fillo e Pai, o Pai e Fillo, algo así, ¿no? Yo creo que esto fue una oportunidad particularmente interesante, que además coincidente para ver semejanzas y diferencias. Sí, vamos a ver, yo que a su padre no le conocí, aunque hay anécdotas jugosísimas del carácter histriónico de su padre. Sí. Bueno, yo creo que Lugrís Vadillo, que sabe del todo, tiene que saber, porque a mí estas cosas me gusta decirlas en presente, por una cuestión de fe. Yo creo que Lugrís Vadillo sabe que me mueve a toda emoción sincera mencionarlo aquí y honrar su memoria de este modo. Por lo tanto, lo que diga, lo digo a mayor gloria de su memoria, pero Urbano Lugrís Vadillo, yo creo que ya no te vas a enfadar si digo que Urbano Lugrís padre tenía una mayor relevancia en su personalidad global. Es que Urbano Lugrís padre fue un personaje impresionante en todos los sentidos, incluyendo el aspecto humanístico, que ya no sé si le iba tanto a Lugrís Vadillo, ¿no? Pero lo que nos ocupa hoy es Lugrís Vadillo de una manera preferente, ¿no? Bueno, él estaba convencido de que había conseguido llegar a pintar mejor que su padre. Sí. Era un poco el tema. Yo insistí hasta que logré pintar, y para él eso era un hecho objetivo y lo daba por supuesto. Sí, bueno, lo importante... Es muy difícil a veces, claro, decir quién pinta mejor. Lo importante es la complacencia desde luego, de cada uno. La técnica es superior, eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que pintar mejor
es tengo algo otros más que componentes. la técnica de pintura. Ahora, técnicamente, es Sí. claramente superior a su padre. Sí, bueno, Lo que pasa es que la pintura no es solo técnica, claro. Claro, y es más, no es ni siquiera lo prioritario, ¿no? No es Pero bueno, a mí ni me siquiera gusta mucho lo que prioritario. pinta, no solo Pero como pinta. es una cosa curiosa, porque él decía que había recibido de su padre, más o menos, ¿no? Desde luego la vocación de pintor, naturalmente, que aunque la practicó después cerca de los 30 años, pero ya le empezó pronto, allá sobre los 10, 11, 12 años, fue cuando, viendo pintar al padre, pues le entra ese pujo de ser más que el padre, ¿no? Sin embargo, Pero- no sé, en fin, se hizo marino. Sí, En vez de sí, estudiar no, Bellas no. Artes. Bueno, Es una cosa por curiosa. eso digo que él empieza, creo que a los 29 años, a pintar de una manera regular, ¿no? En todo caso, él decía, bueno, del padre, naturalmente, como no, por vía genética ya, ¿no? Es decir, el padre, el mar y Julio Verne. Claro, Como inspiracións. sí. Bueno, el padre tiene muchas pinturas submarinas. No, vamos a ver, es que iba a decir yo, el padre que tenía una estimable biblioteca, no sé si tanto cuantitativamente, pero sí cualitativamente, entre sus obras estaba Julio Verne, de una manera marcada y diferente. Con lo cual, no tengo que decir que el Verne que le llega a Lubris Vadillo, le llega por delegación inequívoca también, ¿no? Sí. Bien, en todo caso, iba a decir hace un momento, y como no lo dije todavía, lo voy a decir, no sé si tendrá noticia o no de este programa, si le llegarán o no, en fin, los saludos, pero en todo caso, muy cordiales saludos a Hortensia, la mujer de Lubris Vadillo. Bien, Lubris Vadillo, sé yo que es un pintor para ti que tiene una debilidad particular, Sí, a mí me para mí gusta. también, pero es que tú, entre otras cosas, tienes colección de su obra, que Bueno, ya porque no desde que está tengo mal. ahí... Tengo unos cuantos. Tienes unos cuantos cuadros, en efecto. Unos poquitos. En efecto. Yo creo que lo dijimos casi todo, ¿no? Él buscaba al final, en los últimos 15 o 20 años, practicó ese miniaturismo Sí. casi imperceptible, Sí, ¿no? él Es ya decir, era muy técnico pintando en los primeros cuadros. Esos fondos grises sobre los que resaltan barcos medio hundidos o barcos medio fantasmas llenos de hilos, de las maromas pintadas milimétricamente. Ya ahí tenía una técnica muy depurada que llamaba la atención. Pero luego va evolucionando hacia una técnica en la que todo se hace más pequeño y más definido aún, Sí, hasta el punto de que dan ganas de coger una lupa y mirar determinados aspectos del cuadro, porque se convierte casi en un pintor flamenco pasado por el filtro de Dalí, por decir una cosa. Sí, bueno, iba yo a citar eso, que es muy evidente. Sí. La inspiración daliniana es inequívoca, yo creo que en toda esta época última. Y su padre era bastante surrealista también, tiene ahí un elemento Sí, bueno, pero dentro del de surrealismo proximidad podría con otros tomar. pintores de aquella época, ¿no? El Maruja Mayo, etcétera, sí, Sí, un poco eso. sí, Y marítimos todos. Bueno, pero a quien evoca es a Dalí, de una Sí, manera yo creo que mucho que más a- marcada, ¿no? Y ese miniaturismo al que te refieres, en efecto, es que es minúsculo e imperceptible. Yo creo que son los dos vocablos que le cuadran, Sí. porque es que es del Y además, todo así, como ¿no? pinta siempre sobre tabla, el óleo ese tan detallado es, ya te digo, prácticamente Sí. como el bosque. Y claro, en consecuencia a lo que venimos diciendo, como no, un predominio de la luz y del color de En una la última manera época, marcada, sobre todo, porque de una los manera primeros no, marcada. era muy monocromo, era muy grises, negros un poco, luego va evolucionando así con unas figuras surrealistas, con rostros que se funden con el paisaje y tal, y va metiendo color, y en los últimos tiempos era de un colorismo extremo ya. Sí, sí. Hay que decir que con mucha producción, Sí. que con mucha producción, o sea que trabajó mucho y bien, ¿no? Mucho y bien. Desde mi punto de vista, sí. Mucho y bien. Y yo creo que a modo, digamos, de comentario de cierre, sin perjuicio de que volvamos sobre él en cualesquiera otra ocasión, pero yo creo que hay que subrayar a lo que ya me referí de pasada hace un momento, su bogomía. Yo es un hombre
del que Hombre, en el tengo un trato era- gratísimo recuerdo, Sí. y que soy, yo creo que incapaz de verlo, sino pensando en él con una sonrisa en la cara. Es decir, no soy capaz de verlo de otra manera. Es decir, yo creo que es eso, una expresión de mamá mía, siempre buen gesto, un sentido del humor, Sí. una cierta placidez en su Y un hombre en muy su cordial persona, en ¿no? el trato, muy muy cordial, abierto. en efecto. Así que, bien, desde el reconocimiento, el recuerdo y la mejor memoria para la persona, la vida y la obra de Urbano Lugrís Vadillo, damos cierre por hoy a nuestro espacio divulgativo No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya continuamos con nuestro torrente, que en esto estamos. En fin, habíamos transitado, estábamos con esto del... Hay que decir que ya en Falange, porque claro, él a Falange acude, algo decíamos hace un rato, ¿no? Por, bueno, al margen de las razones, pero hay en su parte de inquietud social, que es evidente que sí la tiene, y que se ve manifiesta en actitudes anteriores, previas a la Guerra Civil, pues bueno, él en la Falange, al margen, repito, de cómo llega esa militancia, en todo caso, él en la Falange advierte en aquel momento un movimiento, digamos, de vanguardia en lo social, para el cambio social, precisamente, ¿no? Para el cambio social. Sobre todo en el círculo en el que se mueve él, en ese círculo de intelectuales que llamabas tú de Burgos. Claro, Sí. claro. Vamos a ver, cambio social que, por otra parte, cabe decir, cambio social que después de la guerra es manifiesto que va a producirse un cambio social sin equívoco. Pero eso no es lo que nos ocupa ahora, naturalmente. En todo caso, el Torrente, que es de lo que hablamos, tiene esa trayectoria literaria de principio que citamos, lo del teatro, la dedicación al teatro, esa primera novela Javier Mariño. Ya pasamos un poco por el bueu de los gozos y las sombras, ¿no? En el que, en efecto, esos dos testigos de boda, pero bueno, Sí, yo no creo que se pueda decían decir... que Xoán Carballeira, que era Juan Aldán, que decían, bueno, os expertos din que pode ser outro asunto de... Sí, Xoán Carballeira. Sí, O fácilmente. personaxe de Juan Aldán, igual que Escaneo, sería o cubano. ¿De qué Sí. época son los gozos y las sombras cuando lo escribe? ¿En No, qué xa, años? Lo escribe en tres fases. En tres fases. Bueno, más o menos, quiero decir. creo Sí, que no, nos- pero es que lo tengo por aquí. los No sé, 60, aquí Debe es- ser más 60, avanzado, yo creo creo que que debe sí. ser de los 60. Sí, Estamos, no, pero digamos, digo que lo haciendo una escribe... proyección. Vamos a ver, él me parece recordar, ahora lo comprobaremos, pero en el año 57 muere Josefina Malvido, su primera mujer. Y es en ese momento, no, en el 58, muere Josefina Malvido. Inmediatamente antes, en el 57, publica El señor llega, la primera parte, Sí. que va a ser premio de la Fundación Juan March. Pues entonces, los 60, claramente. Sí, claro, más o menos. 57, pues al 65 seguramente, o por ahí. Sí, la segunda parte en el 60, donde da la vuelta al aire, y La Pascua Triste, que es la tercera parte, en el 62. Que es decir, del 58 al 62, que es un poco... Bien, se va a casar con Fernanda Sánchez Guisande en 1960, precisamente, con quien va a tener después 7 hijos. No sé qué, 4 y 7. 11, sí, que eso de... Sí. En fin, Eu creo que eso foi algo que influiu tamén na súa biografía, ter unha familia numerosa, pues, porque sempre estivo claro. un pouco tamén buscando a oposición, o sitio Y onde buscando dinero, porque eso Sí. hay que mantenerlo. Sí. Claro, 11 fillos. claro. sempre, claro, porque, bueno, xa desde... comiendo todos. Claro. Bueno, y cenando. Porque xa desde o fin da guerra, máis ou menos, ele empeza tamén a buscar
dentro do propio réximen, ese, digamos, situarse no mundo do ensino, que era onde Claro. él quería. Sí, Estuvo no Instituto de Ferrol. Dicía algunha vez aquí que a única vez que gañou diñeiro realmente con literatura foi ca serie de Los Los gozos e las sombras. Hombre, sí. Sí, En que claro. despois fixeron unha ese- película del Rei Pasmado que supoño que tamén lle daría os seus royalties, pero del Rei Pasmado non falaba sobre todo do diñeiro de... Bueno, porque o que lle deu tamén foi esa proxección Claro, popular, non? Que o mellor dentro dos ámbitos literarios xa tiña, Sí. pero popularmente pues, foi conocido Sí. a raíz dos gozos e as sombras. Bueno, hay que decir que en el año 42, en plena guerra mundial, en el 42 que todavía Alemania, en fin, parece que va a ganar, ¿no? Sí, en el 42 es el año en el que deja de parecerlo. En efecto. Viaja a Weimar Sí. junto con José María Alfaro y Jiménez Caballero. Otro que también se había pasado de Eh, porque también había tenido una juventud filocomunista o algo así, ¿no? no, comunista yo creo que Jiménez Caballero nunca. Antes de ser fascista. No. No fue filosocialista o No, algo. él lo que fue siempre fue un vanguardista, eso sí, Sí. en el sentido, claro, precisamente para desmentir. Es que estaban todos mezclados en aquella época. Claro. Es y en cierto modo es quien pone las vanguardias en marcha, como sabemos, a través de la Gaceta Literaria Sí, verdad. y la imprenta de su padre, ¿no? Pero bueno, con José María Alfaro y con Ernesto Jiménez Caballero asisten en Weimar, invitados expresamente, al segundo Congreso de Escritores Europeos que preside Goebbels. Sí. Goebbels. Bueno, esto en el 42. Después, en fin, sus colaboraciones en Arriba, todo esto, ya digo que para mí magníficas, sus referencias literarias, que a partir de Los gozos y las sombras va a tener su culminación, desde luego, en la saga Fuga, sin duda, ¿no? Voy a citar otra obra dentro de un rato que es imprescindible, claro, pero en el caso concreto de Ferrol y Torrente. Claro. Pero iba a decir que en el año 62 es expulsado de la Escuela de Guerra Naval y son cortadas en muy buena medida sus colaboraciones periodísticas con la prensa, digamos, del movimiento, precisamente porque ya tiene una marcada, año 1962, repito, es muy importante, Cando a folga mineira de Asturias. Sí. claro, porque tiene una serie de Él firmó 1962. firma con otros un manifiesto a favor de claro, los golpistas. claro, en efecto. Entonces, Lo y que tiene el represalias y mérito, demás. teniendo en cuenta que era un hombre que estaba a la quinta pregunta, la mitad del tiempo. Claro, en efecto, Y, claro. y una represión, o sea, En- una represalia de tipo económico, como que le quiten el trabajo En o le efecto, reduzcan en las efecto. palabras de intereses. No, claro, es decir, es que yo creo que es de hacerlo notar. Bueno, vamos a ver. Ainda así, él supoño que seguía sendo profesor de instituto. Sí, eso o sí. sea, Quiero Sí, decir que- pero anduvo cambiando de una cosa a la otra. Sí, Sí. Al No, final eu creo que anduvo eu creo en que eran- Madrid, Orcasitas. Eu creo que eran Creo- cousas complementarias, o sea, que a Escola de Guerra Naval sería un complemento. Sí, salarial. bueno, pero claro, es decir, a lo mejor ya Sí. la comida de 15 días, ¿no? Claro, pero no es yo como qué si sé, eres ¿no? el abajo firmante de una cosa que no te cuesta nada. En efecto. En todo caso, en fin, ya os voy diciendo, yo quiero hacer mención, desde el punto de vista literario, simbólicamente, a una novela que, desde el punto de vista de la lectura ferrolana, es fundamental en la producción literaria de Torrente, Dafne y Ensueños, que refiere su infancia en Ferrol, las Torres Mochas, en fin, todo este desborde de imaginación, en el Valle de Serantes, ¿no? Y que, desde luego, desde el punto de vista literario, yo creo que es la expresión de prosa poética más conseguida, sin ser buscada, estoy seguro que espontánea, de Torrente, ¿no? Seguramente. En cualquier otro programa que le podamos dedicar a Torrente, pues nos pararemos más en esto. Bueno, yo ya os voy diciendo que ya sé que os extrañará, pero el tiempo ya se fue diluyendo y yo os ruego que, si queréis hacer un comentario de la postilla final, pues mucho mejor, pero en fin, es que yo ya le voy a entrar, porque esta... Yo lo que diría es que, teniendo en cuenta el tema que nos ha centrado, cuando uno va a ver la novelística
bueno, también la obra crítica, pero sobre todo la novelística de Torrente, no nota realmente demasiada ideología. Es una obra que en todo caso tiene aspectos sociológicos, claro, dentro de lo literario, pero que no es, en fin, novela de tesis, ni se... O sea, difícilmente un señor que no sepa la vida de Torrente sabe si está leyendo a un autor de esta ideología o de la otra. Sin duda, yo creo que lo dices de una manera muy pertinente, y además yo creo que cabría añadir, con las excepciones que quepan, que a lo mejor algunas sí, pero las personas que le trataron, ninguna subraya de una manera mucho menos despectiva la biografía de Torrente. Digo, la persona de Torrente. Creo que no. Sí. Quiero decir, hay escritores muy ideológicos, yo que sé, lees a Goytisolo y enseguida te das cuenta. Yo creo que ¿no? claro, lees a Torrente y claro, no. Claro. Bueno, la verdad es que si yo bueno, quisiera, puesto ese ejemplo por poner uno cualquiera, no encontraría uno mejor. Eu creo que Javier Mariño é unha novela que é un pouco máis fascista. Sí, pero claro, porque por el culto a la individualidad y a lo heroico y a sí, porque tamén marca tamén es hija de su época también, por eso, es hija de su época. Evidentemente era claro, es hija de su época. Pero a mí o que me tú chama lees Eugenio o la proclamación de la primavera y ahí sí que ves ideología. Por supuesto. Eso es ideología. Por supuesto. A mí o que me chama a atención de Torrente como, claro, Torrente a partir dos anos 50 máis ben é conocido como Torrente literato, pero sin embargo en Ferrol Torrente non se pode falar de Torrente como escritor nos anos 30, na época que sí, sino Torrente era o político. Sí. Torrente era o que fora militante galeguista, o que despois foi falanxista, jefe de propaganda do seu. Sí. E digamos que hombre do réximen, pero además daquela de uniforme con correa. Sí, e ademais hai tres folletiños que el publica, que un é sin asinar e outros dos son asinados por el, pola Editorial Nacional, que son con Xugo as Frechas, que son ideas políticas e liberalismo, antiliberalista, un escrito sobre la subversión nacional, e hai outro, bueno. Que son... Quero decir que me gusta facer o xogo de pensar que daquela Torrente era o que, bueno, era profesor, pero sobre todo era político. Entón hai unha ruptura tamén de como despois da Guerra Civil, pois o político, bueno, en parte crece primeiramente, pero despois desaparece, e aparece xa o escritor. Creo que el texto era antecedentes ideológicos de la subversión o algo así, que no sé, yo cuando leí el título dije, ¿de qué tratará? ¿Cuáles serán los antecedentes? ¿Será Rousseau? ¿De quién serán los antecedentes ideológicos de la subversión? O liberalismo podía ser. ¿El liberalismo? Por el liberalismo no lo veo muy subversivo, no sé qué pensaría él. En la época, bueno, para él, digamos, para esa... Pero sí que a mí ese exercicio me parece interesante, porque además Ferrol hai moita xente que o lembra como profesor de instituto, dicen que a veces iba con un uniforme de falanxe, e correaxe. Una amiga de mi madre que lo tuvo de profesor, se acordaba de eso, de que iba a dar clase con él. Que ademais era unha persoa que físicamente tampouco tiña un porte de demasiado... As gafas, con 8 dioptrías que creo que tiña. E entón, bueno, esa idea, porque aquí si en Ferrol quedou esa idea de Torrente o falanxista, Torrente o home político, e despois foi conocido máis adiante o outro Torrente. Yo conocí en Coruña, en La Coruña conocí hace cerca de 40 años a una mujer de las primeras que estudiaron filosofía en España, de la edad de Torrente, más o menos, que había sido compañera de él, había sido... ella era falangista también, y me dio una referencia deliciosa de Torrente. Es decir, del Torrente me enseñó fotos, incluso con correaje y pistola, es decir, en su uniforme, pero me habló en unos términos serenos, tranquilos, deliciosos, y destacando notablemente su inquietud social y su relevancia intelectual. En fin, yo cierro el comentario de esta manera, porque ya no os voy a permitir que me digáis nada más, porque realización, yo creo que me va a llamar la atención. Yo quería apuntar que yendo a clase con pistola, a dar allí, a impartir docencia, fue un adelantado a su tiempo,
Y ahora Trump le ha hecho justicia bonificando a los profesores que van en los institutos americanos también con pistola a dar clase. Bueno, vamos a ver cuando llegue eso aquí, y yo puedo dar clase con pistola también. Bueno, en cualquier caso, y bonificado. Lo de la pistola de Torrente, yo no digo en el aula. Bueno, no era para los alumnos, pero hombre, siempre impone un poco más. Tú tienes que estar de acuerdo en que... bueno, tiene que ser otra cosa. A mí me dio clase un profesor armado de lo que se llamaba formación del Espíritu Nacional. ¿Pero armado o no? O sea, coloquialmente política. Don Gonzalo, no diré el apellido. Qué casualidad. Don Gonzalo, pero naturalmente no Torrente. Don Gonzalo, del que tengo un gratísimo recuerdo, no hoy por una referencia más o menos nostálgica, lo tuve siempre. Era una persona cordialísima en todos los sentidos, lleno de una viveza, de una alegría, de un entusiasmo, de una cosa contagiosa. Era militar e iba de uniforme. No tengo ningún trauma. Pero nunca supiste que llevaba la pistola. Nunca no, le enseñó. No, seguro que la llevaba, Lo que pasa es que... sí, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, en fin, ya vemos que no tengo ningún problema. No sé, a mí no me parece mal. No. Sí, porque lo que pasa es que a mí no me dejan, pero si no... Bueno, esta conversación sobre Torrente Ballester, una personalidad tan rica, compleja, a ratos tan brillante, de una singularísima y amplia y fecunda potencia literaria, ya sabemos, y también, como es de ver, tan controvertida. Claro que asimismo a veces, te decía algo a ti, tan groseramente tratada por exquisitos a la violeta, gentes rapaces sobre cuya vida y obra, la de Torrente, no tienen ni la menor noticia. En todo caso, quiero decir, nos daría todo esto, ya se ve, para 2 o 3 programas más. Y desde luego volveremos, cómo no, a hablar sobre Gonzalo Torrente Ballester en este mismo plano de hoy o en el más estrictamente literario. En fin, que hasta aquí alcanzó nuestra conversación, porque hemos de dejarlo. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, Eres tú. Y hoy, para darle un cierto tono al cierre entre festivo y relajado, y en clara contraposición a la clave surrealista de la semana pasada, hoy me voy a permitir leer una composición de Bukowski, Charles Bukowski, norteamericano, nacido en Alemania, hijo de un soldado alemán destinado allí y de una costurera alemana, y fidelísimo exponente literario del llamado realismo sucio. Vamos, que en puridad los textos de Bukowski tienen con frecuencia un carácter de apariencia formal erótico-pornográfica. Bueno, y los escritos de prosa más. Por supuesto. O sea, si tienes los cuentos. Sí, así es. Pero bueno, iba a decir que tal vez no tanto, porque siempre depende del ojo del observador. Con todo, es mucho más a veces la fama sobrevolada sobre su obra que la realidad esencial de su poesía, de su alta poesía, esa poesía tan visceral que alcanza un prodigioso grado de emoción porque atiende a lo más hondo y sublime y cotidiano de la condición humana. Vamos pues con Bukowski en su composición A la puta que me robó los poemas. Hay quienes dicen que los remordimientos no tienen cabida en la poesía, que habría que ceñirse a lo abstracto, y no les falta razón. Pero, joder, te has llevado 12 poemas y no tengo copias. Y también tienes mis mejores cuadros. Es bochornoso. Es que quieres destrozarme como todas las demás. ¿Por qué no me robaste el dinero
Es lo que les pasa a los borrachuzos adormilados y enfermizos de la esquina. La próxima vez, quítame el brazo izquierdo o uno de 50, pero no los poemas. No soy Shakespeare, y llegará el momento en que no habrá más, ni abstractos ni de ningún tipo. Siempre habrá dinero, y putas, y borrachos, hasta el fin de los tiempos. Pero como dijo Dios mientras cruzaba las piernas, he creado muchos poetas, pero poca poesía. Ya lo dije, extraordinario poeta Bukowski, poeta de la vida, de lo cotidiano, poeta de piel y besos, poeta de sexo sentido. Y alcohol. Y alcohol, sí, sí, justo. Que algo citamos el otro día, Sí, Guillermo, creo que decía algo sobre Bukowski, no ¿verdad? me acuerdo, pero sí que salió. Sí, sí. Bueno, digo que salió un Bukowski un tanto ebrio, vamos. ¿Eh? Y bien. Ah, sí, era en un programa de la televisión francesa, ese programa de cultura. Así es, que justamente. llegó, por lo visto, justamente, muy borracho. Justamente. Bien, y hasta Apóstrofe. aquí nuestro espacio divulgativo, nuestro espacio lírico. Es que ya lo de Bukowski me hizo perder la Descolocó. referencia. Claro, nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Finaliza por hoy también Crisol de Cultura en este sábado 24 de marzo de 2018. Muchas gracias, Eliseo, por tu presencia, por tu conversación. Gracias a ti. Felices días de Semana Santa, que estarás de vacaciones, supongo, más o menos. Algún día, ¿no? sí. Y si te parece, a no tardar, volveré a convocarte para una nueva oportunidad de conversación en este plató de Crisol de Cultura. Muchas gracias, Emilio. Claro. Ah, y ya sabes, también nosotros tenemos unos días de asueto, Sí, también. unos días de cortas vacaciones. Y es que así es, durante los días de Semana Santa no habrá programa, no habrá Crisol de Cultura, de tal forma que volveremos ya entrado el mes de abril, concretamente el sábado día 7. Y ese día abriremos turno precisamente para ese programa sobre cine, el primero que acordamos cubrir más o menos cada mes, con la presencia de José Polo, actor de doblaje y empresario de la propia industria del doblaje. Sí, que ya viene una vez. En efecto, claro, por eso ahí prometimos hacer un programa de cine con una cierta periodicidad mensual. Sí, porque habíamos hecho Bien. dos antes del... Dos Sí, programas pero de cine. al margen de José Polo. Sí, al margen. Entonces, claro. Entonces, esto ya nos lo vamos a tomar como una referencia con cierta periodicidad mensual, más o menos mensual, ¿no? Con la presencia de José Polo. No tengo que decir que será un programa de todo punto atractivo e interesante. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera a todos ustedes, a todos vosotros, a todos y cada uno, por vuestra presencia frecuente y fidel de cada semana, por vuestra complicidad inteligente y crítica. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Recordad el día 7 de abril a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 de la tarde, según obligados ajustes de programación. Y ya después, en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. Y naturalmente, mi habitual información última. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se ofrecerá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos, insisto, ya dije, después de Semana Santa. Será el próximo sábado, día 7 de abril. Y bueno, ya sabéis que paso lista.
Muchas gracias, buenas noches y muy feliz Semana Santa en todos los sentidos, incluyendo sobremanera, como no, su esencial condición religiosa, de tanto arraigo y tradición solemne en esta ciudad de Ferrol, con su fervor de fe expresa y pública manifestada en sus muy diversos pasos procesionales, tantas veces espectaculares y siempre hondamente sentidos, con sus calles todas abarrotadas de gente como nunca en momento ninguno del año. Repito, para todos, muy feliz Semana Santa. The hard way.